Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con la conversión de un número mixto a una fracción impropia. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un número mixto. Como podemos ver acá, dice que un número mixto posee un número natural que corresponde a la parte entera y a la par una fracción. Este caso es una fracción propia. Y lo vamos a representar como la suma de esta parte entera más esa fracción. Veamos algunos ejemplos. Tenemos nuestro primer ejemplo. Dice 5 2/7 y como veíamos anteriormente se lo represento como la suma de este número entero con esta fracción, 5 más 2/7. Tenemos este segundo ejemplo. Otra forma de leer el mismo ejemplo, podríamos decir entonces que este número mixto está conformado por una parte entera, que sería el 6, y una fracción, que sería el 1/3. Recordemos que esta fracción sería una fracción propia, porque su numerador es más pequeño que el denominador, y lo vamos a representar como la suma del número 6 más la fracción 1/3. Ahora bien, si lo que queremos es la conversión de un número mixto a una fracción impropia, tenemos que definir qué es una fracción impropia. Como podemos ver acá, una fracción impropia es una fracción donde su numerador va a ser un número más grande o mayor que el denominador. Veamos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, 19 entre 3 y 23 entre 7. En ambos casos podemos ver que el numerador, o sea, lo que se encuentra en la parte superior, es 19, que es más grande que 3, y luego acá tenemos 23, que es más grande que 7. Entonces, en ambos casos cumple que el numerador es más grande, por lo tanto, con eso sabemos que es una fracción impropia. Ahora vamos a estudiar un procedimiento para convertir un número mixto a una fracción impropia. Los pasos que tenemos que seguir para determinar este procedimiento de pasar un número mixto a una fracción impropia, los tenemos acá. El primero de ellos dice, debemos multiplicar la parte entera de nuestro número mixto por el denominador de la fracción. Este resultado tenemos que sumarlo al número que tenemos en el numerador. Este sería el nuevo numerador. El denominador siempre será el mismo que tenía la parte fraccionaria. En general podríamos trabajarlo de esta manera. Si tenemos un número, en este caso mixto, cuya parte entera es A y tenemos como fracción B entre C, lo que tenemos que hacer es multiplicar esta parte entera por el denominador, o sea A por C, como lo vemos acá. Y luego lo que hacemos es sumarle la B. Finalmente observemos que el denominador de la fracción impropia que acabamos de crear es el mismo denominador de la fracción que teníamos anteriormente. Pero para ejemplificarlo mejor, veamos algunos ejemplos numéricos. Entonces, en este caso, me dice, determinemos la conversión de un número mixto a una fracción impropia de los siguientes números. Y tenemos 6 1/3 y tenemos 5 2/7. Entonces, de estos dos números vamos a crear la fracción impropia correspondiente, utilizando los procedimientos que vimos anteriormente. Entonces, el primer ejemplo, 6 y 1/3. Recordemos que 6 es la parte entera y 1/3 es la fracción propia que se encuentra en nuestro número mixto. Por lo tanto, para hacer el cambio, el procedimiento, lo que tenemos que hacer, como vemos acá, es multiplicar la parte entera por el denominador, o sea, 6 por 3, como lo tenemos acá. Y agregamos una suma, y esa suma es el número que tenemos en el numerador. Veamos que el número que tenemos en el numerador es el 1, por lo tanto agregamos la suma al final. Hacemos la multiplicación y la suma y eso me va a dar 19/3. Observemos o notemos que el denominador de la fracción inicial, o sea la propia, es exactamente el mismo denominador de la fracción impropia que me resulta al pasar el número mixto a la fracción impropia. El siguiente ejemplo, recordemos que era 5 2/7, o sea 5 en la parte entera, 2/7 en la parte fraccionaria. Y hacemos el mismo procedimiento, entonces multiplicamos la parte entera por el denominador, que sería 5 por 7, y le sumamos el numerador que teníamos en la fracción, que eso sería 2. Y dejamos el mismo denominador que teníamos en la primera fracción, que sería un 7. Y eso me daría 37 sobre 7. Y así es como convertimos un número mixto a una fracción impropia. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.